hoy, chicos, con una comparativa entre el iPhone SE de 2020 y el iPhone XR del 2018. En este caso hay cosas en las que el SE es mejor, hay cosas en las que el XR es mejor y lo más importante, os voy a dar mi punto de vista totalmente sincero entre estos dos dispositivos, qué es lo que pienso yo y cuál yo me compraría, ¿vale? Dentro de unos días traeré también la comparativa con el iPhone 11, que sé que muchos de vosotros también os estáis pensando en comprar algunos de estos dispositivos y creo que es muy importante dejar las cosas claras, qué es mejor en qué. Así que vamos allá. Y empezamos lógicamente por la diferencia de precio, y es que hay como aproximadamente $200 de diferencia y no es una diferencia muy grande, pero sí suficiente como para planteárnoslo si directamente vale la pena pagar $200 y tener algunas cosas mejores. Y empezamos por el diseño, porque sé que muchos de vosotros os gusta muchísimo cuando tocáis vuestro dispositivo que se sienta premium, y en ambos tenemos materiales vidrio, aluminio. En este caso yo venía de un iPhone 11 Pro y os puedo dar un poquito cuál es mi sensación. La sensación es bastante buena, ya os digo, un vidrio que vamos a notar en la parte trasera con aluminio, y si venimos de un iPhone 7, por ejemplo, que yo lo tengo por aquí, la sensación del iPhone SE se siente mucho más premium, ya que el vidrio de la parte trasera hará sentirnos un poquito más seguros que totalmente aluminio, que resbala un poquito más. En este caso, si os preocupa la ergonomía, ambos dispositivos son muy ergonómicos, lógicamente un poquito más el iPhone SE por la diferencia de tamaño, pero os tengo que decir que en cuanto a peso, la verdad que sí que noto la diferencia, casi 50 gramos más el iPhone XR, y en el día a día lógicamente siempre nos acabamos acostumbrando a un dispositivo y no notaremos la diferencia. Lógicamente, si queremos llegar a una parte de la pantalla superior con el SE podremos hacerlo muy fácil con un dedo, pero con el iPhone XR nos costará un poquito más. Es el precio a pagar por tener, eso sí, una pantalla más grande, y es que en el iPhone XR tenemos 6,1 pulgadas, 4,7 pulgadas para el iPhone SE 2020, y esos pedazo marcos que es cierto que ya en el 2020 vemos pocos dispositivos con estos marcos, pero ya sabéis, este sería un poco el precio a pagar por esos $200 de diferencia. Además, en uno tenemos Face ID, en el otro Touch ID, y esto también es algo muy importante. Ambos son rápidos, no me voy a centrar en quién es más rápido desbloqueando que el otro, simplemente tenemos que valorar si preferimos pantalla o preferimos precio en este aspecto. Y en la parte trasera no encontramos prácticamente diferencias. Sí que es cierto que el flash, en vez de estar abajo como está en el XR, en el SE 2020 lo tenemos a la derecha, pero funcionalmente no hay prácticamente ninguna diferencia. En pantalla sí que tenemos diferencia, una es Retina HD, resolución 720p, y la otra Liquid Retina. En el día a día se nota, mano, hay mucha diferencia, pues como estáis viendo en pantalla, yo apenas he encontrado diferencia, igual en algunos detalles cuando pues hacemos zoom en una foto, sí que vamos a encontrar un poquito más detalle, una pantalla un poquito más luminosa, con mucho mejor contraste, la del iPhone XR, pero en el día a día no he encontrado tanta diferencia como sí que hay con las pantallas OLED. Estaréis viendo con mi iPhone 11 Pro y aquí sí que realmente vemos la diferencia. Los he puesto los dos dispositivos con la misma luz, con el mismo brillo, y podéis ver que directamente la diferencia es abismal, con una pantalla OLED que eso sí solo tendremos en los iPhone 10, 10S y 11 Pro. Y se me olvidaba, pero si os preguntáis si hay alguna diferencia en el interior de la caja con la que vienen los iPhone, la verdad es que ninguna. Tendremos los típicos papeles de instrucciones, ya sea también con las pegatinas de Apple, y después tendremos el cargador, que en este caso viene en la caja uno de 5 vatios. Es un poquito, me da un poquito de pena que esto en el 2020 siga pasando, pero hay que decir que ambos son compatibles con la carga rápida, así que bueno, si podemos comprar aparte un cargador de carga rápida sería un poquito mejor. Y por último también tendremos los auriculares, en este caso los AirPods, los antiguos, lógicamente los AirPods no, olvidaos, pero bueno, algo es algo, y tenemos aquí el pack completo. Si en cuanto a pantalla es un poquito mejor el XR, en cuanto a rendimiento en mis primeras horas sí que he notado el iPhone SE 2020 un poquito mejor en potencia. Abriendo aplicaciones a la vez, lo he intentado hacer justo a la vez, sí que se abría mucho antes, o no mucho antes, pero sí un poquito antes, el iPhone SE 2020. Tiene un procesador A13, mientras el iPhone XR tiene un A12. Esto pues se va a notar principalmente, ya os digo, abriendo aplicaciones en milésimas de
de segundo, pero jugando a juegos he estado ahí jugando a un juego que es el Real Racing y no he tenido ningún problema en ambos, ¿vale? La diferencia de FPS no existe, la diferencia en cuanto a la fluidez de los juegos tampoco, y a navegación tampoco existe diferencia. Ya os digo, esas milésimas de segundo solamente los he encontrado abriendo y cerrando aplicaciones, lo que en el día a día tampoco es que suponga algo pues muy diferencial. Y en lo que sí se nota muchísimo, y lo vais a notar si os compráis el iPhone SE, es en la batería. Estamos hablando de entre 3-4 horas si le metemos mucha caña, pues es un dispositivo que tiene la misma batería que el iPhone 8, la misma batería que el iPhone 7, mientras que el XR tiene 1 hora y media más que el iPhone 8. Haré un test de batería para que veáis realmente en el día a día metiéndole caña cuántas horas dura cada uno, pero el iPhone SE 2020 tiene muy difícil competir en este aspecto contra el iPhone XR, ya que estamos hablando de 3-4 horas de diferencia. El iPhone XR nos durará sin problema un día y estamos hablando de horas de pantalla de entre 8-9 horas dependiendo de lo que usemos nuestro dispositivo. Ya os digo que en este aspecto el SE pues es uno de los aspectos más débiles, mientras que el XR es uno de los mejores aspectos que tiene. La cámara, la verdad que están muy niveladas, ya que en unas cosas es mejor el XR, en otras el SE. Por ejemplo, en la cámara trasera tienen los mismos megapíxeles, es cierto que tenemos más efectos de modo retrato en el XR, pero tenemos, cuanto a algo positivo para el SE, un HDR mejor de última generación como el iPhone 11, mientras que el XR no. Y en cuanto a cámara frontal tenemos también los mismos megapíxeles, pero el iPhone XR en este aspecto le gana en HDR, ya que tenemos el inteligente en el XR, mientras que tenemos un HDR automático en el SE, el mismo que el 8, y tendremos peores fotos en este caso con la cámara frontal. Si nos vamos a grabación de vídeo con la cámara frontal, también flojea un poquito el SE 2020, ya que no tiene rango dinámico extendido para grabación de vídeo a 30 FPS, ni tampoco estabilización cinemática de vídeo como si tiene el XR. Son detalles de que si vamos a grabar con la cámara frontal, que ya os digo, muy pocas personas hacen esto, yo directamente creo que no he grabado nunca con el iPhone 11 Pro con la cámara frontal, pero bueno, si lo vamos a hacer es algo que debemos tener en cuenta. Pero Manu, si directamente tú tuvieras que decidir, pues dependería de dos cosas principalmente. De el dinero que tengas, si yo puedo ir a por un iPhone XR o incluso un iPhone 11, que pronto haré la comparativa, iría de cabeza sin ninguna duda. El problema es que hay gente que está ahí entre los 500, 600 euros, 700 euros con el XR y no sabe muy bien si le vale la pena dar el salto al XR por sobre todo pantalla y por sobre todo batería, ¿vale? Si sois unas personas que necesitáis batería, no os lo penséis, 10R o 11, y si sois personas que no le dais tanta importancia ni a la cámara, ni a la pantalla, ni tampoco a la batería, yo os iría directamente a por el SE, aunque hay pocas personas que no tengan en cuenta esto, ¿vale? El SE tiene una muy buena cámara y es un dispositivo bastante básico, sobre todo para gente que quiere entrar en iOS, que quiere disfrutar de servicios como Apple Arcade, que quiere disfrutar con Apple TV Plus, con otros servicios como Apple Pay, que es súper fácil de utilizar, que podremos utilizarlo, o incluso con Apple Music y todos los servicios en la nube de Apple, que es un ecosistema que nos brinda eso, nos brinda que tengamos todo muy bien construido y todo a la altura de la mano directamente. Así que chicos, yo creo que os he dicho mis conclusiones, podéis dejarme en los comentarios cuál es vuestra opinión, cuál pensáis que vale más la pena, si uno, si el otro y por qué, que es algo muy importante. Y si tenéis ya alguno de estos dos dispositivos, dejar vuestra experiencia porque es algo muy importante, sobre todo para que la gente vaya leyendo los comentarios y así vaya conectando un poquito con la gente y ver diferentes puntos de vista, que al final es lo mejor, informarse y acabar decidiendo. Así que espero os haya gustado este vídeo, esperad muchos vídeos esta semana, ya tengo el iPhone SE 2020 y tengo además otros dispositivos, así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!